Buenas, ¿cómo están? Tengo que seguir con el retrato, afinando un poco más, cada vez más, el grado de nitidez de algunas partes y el contraste. Ya llega un momento en que son detalles muy sutiles, pero nos damos cuenta cómo tienen un peso dentro de toda la composición. Puede ser una rayita, ¿no? Por ejemplo acá, esta rayita, esta otra, son casi imperceptibles en el modelo real. Sin embargo, estructuran muy bien el plano de la nariz, ¿no? Y hay unos trazos especiales también. Hay una diferencia grande en proceder con un estudio con nuestro estilo, digamos, ¿no? Tomamos la imagen de algún cuadro, algún buen dibujo, pero lo hacemos a nuestro estilo, ¿no? No exactamente copiando el del artista. Puede ser. Y otra cosa diferente es cuando de verdad vamos a intentar conseguir exactamente cada trazo del dibujo de modelo, ¿no? Entonces yo ya tengo las masas de sombra algo más limpias. El contraste ya se da casi por completo, ¿no? El valor tonal de las sombras ya alcanzó al del dibujo, pero igual se siguen viendo diferencias, ¿no? Entonces cuando intentamos una copia el trabajo puede durar incluso días, ¿no? Y hay un montón de detalles, ¿no? Que solamente van saliendo muy de a pocos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un valor tonal muy sutil antes del límite. Tengo que retirar un poco de carbón. No, no es carbón, de mi lápiz, ¿no? Este es un polícromo. Yo lo que hago es dibujar ahí un buen rato y luego como que reviso el correo, lo que envían los alumnos, me retiro ahí 2 o 3 metros, un poco más, y lo veo de lejos, ¿no? Lo voy viendo de lejos y me doy cuenta, ¿no? Toda la serie de fallas, diferencias, esta distancia tiene que ser mayor, ¿no? Es sutil los cambios de milímetros de repente en algunas partes, pero hacen gran diferencia, ¿no? La nariz es ancha. Ahora, ir haciendo las copias van a ayudarnos enormemente a nuestro propio dibujo, ¿no? Las calidades que uno puede llegar a observar en los dibujos de grandes maestros, como en este caso,
observamos una fotografía de repente del cliente que nos envía, inmediatamente hacemos una memoria, ¿no? Un link, algo pasa en nuestra mente y decimos, pero es lo mismo, ¿no? Se parece la luz. ¿Podría yo darle esa misma calidad de estilo, de acabado ahora y encima te van a pagar, ¿no? Mucho. Entonces, las prácticas diarias lo que hacen es mantener el motor prendido, ¿no? En cuanto a qué, al nivel, no puede ser que hayas estado dibujando muy bien unas cuantas semanas, meses, y has llegado a un nivel sorprendente, ¿no? Estás a punto, las medidas no se te van, tienes un ojo que el valor tonal está cada vez más exacto, encuentras realmente tu dibujo, ¿no? Artísticamente estás haciendo un gran avance y de pronto te tomas vacaciones o qué sé yo, tienes que ocuparte del negocio familiar, cosas así, ¿no? Nunca falta. Y dejas de dibujar 2 días, 3 días, una semana, sientes inmediatamente cómo tu mano va perdiendo ese nivel al que habías llegado. ¿No? A mí me pasaba eso mucho cuando trabajaba en publicidad. Solamente hacía dibujos pero para productos, ¿no? Y eso no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer con mis cuadros, pero era mi manera de ganarme la vida, ¿no? Era mi oficio, ¿no? También yo lo hacía trabajo de dibujo publicitario mientras estudiaba en Bellas Artes y me gustaba, ¿no? Me gustaba, también era algo muy práctico, había que trabajar en equipo. Entonces dejé un poco esos años en que uno hace muchas exposiciones y se dedica a hacer su vida artística. Yo esos años estuve haciendo más bien vida de dibujante publicitario, ¿no? Sin embargo, siempre seguía estudiando, ¿no? Es decir, lo que no hacía como artista, lo dedicaba al estudio, ¿no? Hacía mis trabajos y seguía estudiando y estudiando. Entonces, una cosa compensaba la otra. Pero cuando llegaba el tiempo en que ya no tenía trabajo de publicidad, que era un trabajo un poco esclavizante, ¿no? Cuando no tenía trabajo regresaba a los cuadros y era como un resorte, ¿no? Era como un resorte, todo lo que había deseado pintar ahí ocurría, ¿no? Y casi era algo automático, salían las cosas como si las hubiese tenido reservadas, ¿no? Y con muchas ganas de salir. Bien, yo voy dando acabados y alguna insistencia más en los contrastes, ¿no? Por ejemplo, me parece que esta parte de acá es muy determinante, así que debo darle mucho más énfasis.
Mi profesor, el profesor Velarde de Bellas Artes, él decía que casi al terminar el cuadro ya lo que venía era una visión totalmente general, y era como si conversaras con el cuadro en cuanto a qué necesitaba para hacer un gran cuadro, ¿no? Podrías haberlo copiado muy bien todo el modelo, ¿no? Porque trabajábamos con modelos, pero a eso a él le llamaba unidad pictórica, una última fase en donde tú tenías que observar tu dibujo y decir cómo puedo potenciar esto, ya no por la copia del modelo, sino por lo que el dibujo te va pidiendo. En este caso estamos haciendo una copia, nos damos cuenta un poco de aquello, ¿no? Hay una leve diferencia entre los valores tonales de acá, del ojo de la derecha, y la cuenca hace una sombra potente, pero es llena, es más potente que la otra. Esta queda como en un tono, digamos, 8, y este se eleva a un tono 9,5. Bien, entonces esas leves situaciones hacen que el trabajo cobre un ánimo ya desde el punto de vista compositivo, ¿no? Entonces yo insisto ahí, esta masa muy oscura, es densa, y la diferencia de la otra, ¿no? Y inmediatamente veo como la potencia de la mirada ahora sí se representa un poco mejor, la potencia de la mirada, ¿no? Ahora, ¿qué tanto tiene que ver eso con el retrato? Pues no necesariamente, no es con el retrato, es con todo dibujo, expresión o expresión artística en sí, ¿no? Un escultor puede pensar en ese mismo proceso. Es un asunto ya más sutil, compositivo. Habrán partes sutiles y partes que son fuertes, ¿no? Fuertes, determinantes. Una copia minuciosa nos va abriendo entonces el panorama hacia conceptos cada vez más artísticos, de nivel artístico, ¿no? Lo que siempre escuchamos en cuanto al retrato es una situación de medidas o tipos de sombreado tal vez, o estructura anatómica, pero eso no te lleva a hacer una obra de arte que toma como elemento figurativo el retrato, ¿no es cierto? No es entonces la parte figurativa netamente la que te eleva a la obra de arte. Son otro tipo de conceptos, hay que estudiarlos, hay que descubrirlos. En este caso el que les digo es un concepto de composición, ¿no? Es el énfasis que le vamos a dar al final del trabajo, el que le da esa fuerza expresiva, o sea, se es más realista, pero por un asunto casi abstracto, ¿no es cierto? Son las masas distintas. Es que hay maneras diferentes de poder observar la realidad de un dibujo, ¿no es cierto? Existe una manera figurativa, es decir, la que se suele ver, ¿no? Líneas de estructura, cómo intentamos entender esta forma, este bulto tridimensional con nuestros elementos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista totalmente figurativo, o sea, no nos escapamos de esa idea. Y está la otra visión, que es la de el simple juego de los bloques abstractos que hacen una configuración ya en nuestro cerebro y nos dan a entender una cara, ¿no? A un personaje.
Entonces hay dos maneras de observarlo. Cuando iniciamos el trabajo, recuerdan el encaje, ¿no es cierto? El encajado de los bloques. Bien, esa es la visión abstracta. Esa es la visión abstracta de la que les hablo. Y luego, cuando ya casi la tenemos, ya jugamos con la otra visión, la visión que sí comienza a revisar la estructura, o sea, un entendimiento en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo entiende mi mente estas líneas, esa forma? ¿No? ¿Cómo es la forma? Ya es un problema de la forma. Ambas se van a ir complementando, ¿no? En el dibujo ya por momentos eran manchas, ¿no? Bloques abstractos, y por momentos ya eran líneas otra vez, ¿no? Entonces ambas visiones, la figurativa y la abstracta, se van complementando en el dibujante. Hay un montón de líneas y detalles, ¿no? Mejorar ángulos, pero son elementos muy sutiles, ¿no? Pequeñas líneas que llego a observar ahí, pero que juegan muy bien con la estructura, ¿no? Luego la parte que vemos ahí que se ha sacrificado es la sombra, como dijimos, pero lo que necesitamos hacer es una armonía total, bueno, una armonía bastante fuerte en relación a las partes de medio tono y luces. Entonces toda esta parte tengo que llegar a una escala de valores similares que cambian un poco, ¿no? Sin contrastes, que se aplanen, que no me digan nada, que el ojo no quiera ver allí nada. A diferencia de esta parte, en donde hay mucho más juego y es más difícil de lograr ahí un detallismo, ¿no es cierto? Todo el ojo, toda la vista, todo el recorrido visual va por acá. Pero para eso, como les digo, hemos tenido que sacrificar esta parte. Hemos tenido que sacrificar esa parte. Es decir, acá menos detalle, entonces el ojo no tiene nada que ver por acá. Entonces inmediatamente le das mucha validez, una potencia increíble a esta parte de acá. Eso es también lo que hay que aprender como dibujantes, y cómo es que podemos llegar a hacer una gran composición dentro de un rostro, ¿no? Si estás en las etapas iniciales viendo esto, pues ese tipo de análisis todavía llegará en su momento, ¿no? Y si ya eres un dibujante avanzado, que ya para ti no es problema el obtener los parecidos, y estás buscando más bien por dónde más elevar la calidad de tu trabajo, pues busca los temas de composición. ¿Qué ocurre con los extraordinarios dibujos, ¿no? Estúdialos, aliméntate de ellos por medio de los análisis, las copias, ¿no? Es lo que tu espíritu de dibujante está buscando, ¿no? Un peldaño más en la calidad artística, ¿no? Y nunca va a terminar eso, ¿no? Por suerte tenemos artistas increíbles de la pintura realista en nuestra época, y están operando, es decir, cada cierto tiempo van a mostrar trabajos extraordinarios, y por los medios incluso hasta puedes verlos cómo trabajan, ¿no? Entonces yo me siento y comienzo a mirar, ¿no? Dibujantes de gran calidad, aprendo, ¿no? De ellos, de sus técnicas y su elaboración minuciosa, ¿no? El aprendizaje entonces nunca va a terminar. Muy bien, yo creo que esto termina aquí, ¿no? Todas las partes tienen un peso, una validez, ¿no? Incluso la camisa acá abajo
le da un ritmo que viene subiendo y viene subiendo, ¿no es cierto? Todo le da una cierta validez a la cara en sí, ¿no? Cuídense mucho entonces. Si quieren entender un poco más acerca de las nociones del retratista, pueden revisar ahí el enlace que les dejo. Hay dos libros acerca del retrato en el taller. Uno se llama Retrato a lápiz para dibujantes iniciales, y el otro, que es para dibujantes del retrato profesionales, se llama Retratando el parecido. Pueden revisar ahí los enlaces, ¿no? Es un libro lleno de técnicas. Muy bien, cuídense mucho.